Saludamos acá en las noticias a quien nos acompaña en este momento, por cierto, un abogado que llamamos de la nueva generación, se llama Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa Bio Bio. ¿Cómo está, Gustavo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, don Mario, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí nuevamente con usted. Muy bien, pues aquí vamos despejando incógnitas, dudas acerca de temas del cotidiano vivir, que pueden estar lejos del alcance de muchas personas, pero que tratamos de atraer para que se ilustre y se identifiquen algunos temas que son tan delicados, tan finos y que dicen relación con la familia, como la mediación, por ejemplo, que es un tremendo tema que nos plantea Gustavo a continuación. ¿De qué se trata cuando se habla de mediación familiar, Gustavo? La mediación familiar es algo que en muchas familias en Chile les ha tocado vivir por diversas situaciones transitar. No es algo muy alejado de las familias del común de nuestros compatriotas. L- La mediación, por definición, podríamos decir en términos simples, que es una forma de resolver conflictos de manera extrajudicial, un conflicto entre las partes ante un tercero imparcial, que en este caso vendría siendo el mediador. Y si hablamos de regla general, ¿qué materias en familia se tratan más comúnmente y de forma obligatoria, por regla general, en mediación? Visitas, alimentos, cuidado personal. Es decir, si el señor o la señora está pensando en pedir aumento de alimentos, rebaja de alimentos o que se fije la pensión de alimentos, no queda al arbitrio de esa persona si es que quiere o no pasar por mediación, sino que la ley establece en este sentido que es obligatorio. Es obligatorio antes de llegar a un tribunal pasar por la mediación. Por lo tanto, en este escenario, si el señor o la señora quiere aumentar la pensión, rebajar la pensión o que se fije la pensión, antes de acudir a un tribunal, obligatoriamente va a tener que pasar por la mediación. Ay. Y respecto a las preguntas frecuentes, porque estas recomendaciones a nuestros clientes se las damos de forma habitual, le indicamos, señor, señora, vaya a mediación. ¿Y qué nos responden casi de manera automática y por regla general? ¿Para qué voy a ir a mediación si yo sé que no vamos a llegar a un acuerdo? Porque esa es la idea de la mediación, intentar llegar a un acuerdo. Y el tercero imparcial, que es el mediador, va a intentar de alguna u otra forma que estas partes lleguen a conciliar. Es lo primero que plantea este mediador, ¿no es Claro. cierto? Ahora, ¿este mediador quién es? Es una persona, es un profesional que Ah, ha tenido, no necesariamente debe ser abogado, sino que ha tenido materias afines con la carrera y que está en el Registro Nacional de Mediadores que está en la página del Poder Judicial. ah, ya. Entonces, este mediador intenta aunar las posturas de las partes. Entonces, pero ¿para qué voy a ir a mediación si sé que no voy a llegar a un acuerdo? Es que muchas veces en las materias que acabamos de indicar es obligatorio pasar por esa vía. Y si no llega a un acuerdo, el mismo mediador le va a entregar a cada una de las partes que lo solicite un certificado de mediación frustrada. Y con ese certificado de mediación frustrada que acredita que intentó llegar a un acuerdo, pero que por ABC motivo no fue la parte que llamamos, no hubo acuerdo en absolutamente nada, etcétera, va a poder acudir a un tribunal de familia mediante un abogado a demandar. Porque lo primero que le va a pedir el tribunal, el filtro base en materia de alimentos, de visitas, de cuidado personal, va a ser el certificado de mediación frustrada. Y don Mario, déjeme decirle que si bien la ley no establece un plazo de la duración de este documento de certificado de mediación frustrada, se entiende por costumbre que hoy en día que es de 6 meses. Porque también nos dicen, no, si yo tengo un certificado de mediación frustrada que hicimos por ahí por el terremoto. No, eso Ah, evidentemente ya transcurrió y necesitamos el certificado de a lo menos 6 meses. ahora, en todo caso, Gustavo, esta mediación familiar se llega a esta instancia por discordancia, ¿no es cierto?, Claro. entre uno y otro, pero se puede arreglar también, ¿no? Sí, Se puede llegar a acuerdos, ¿no? esa es la idea, esa es la idea. Ahora, uno de los principios rectores de esta mediación es el bien superior del niño, es decir, Claro. el mediador va a tener la obligación de saber si es que hay un niño entre medio que no lo vamos a poder vulnerar en sus derechos. Entonces, el acuerdo nunca va a poder estar por sobre el bien superior del niño.
Otro de los elementos que, a propósito de la pregunta que usted me hacía, es la voluntariedad. Alguien, si quiere, si quiere y dice, bueno, me llamaron a la mediación, yo no quiero ir, bueno, está dentro de sus legítimos derechos no asistir porque es voluntario acudir y también es voluntario llegar a un acuerdo. Pese a que los relatos constantemente de nuestros clientes nos indican, no, es que me sentí presionado o creí que era la mejor alternativa y acepté. Y aquí la recomendación es bien simple: antes de ir a una mediación, consulte con un abogado, sea con nosotros o con alguno de nuestros colegas de la plaza, indicando que tengo mediación para el 15 de abril. No sé si 15 será abril, o sea, abril será el 15, pero que nos indique ya. Lo demanda o la mediación se va a tratar de alimentos y uno más o menos le hace un cálculo. Señor, señora, esto está absolutamente fuera de lo que le están pidiendo, es absolutamente desproporcionado, no acepte por ningún motivo, o en realidad tiene todo el sentido del mundo. Si después llega a tribunales podría llegar a quedar una condición peor, por lo tanto no sería descabellado llegar a este tipo de acuerdos. Y uno lo va guiando para que al menos sepa cuál es el cierto margen o de lo que habitualmente se acostumbra a llegar a un acuerdo en mediación. Gustavo, perdón, de repente uno es neófito en esta materia, por eso mejor le pregunto. Esto, cuando hablo de mediación familiar, ¿o se está refiriendo exclusivamente al trato de dos adultos, pareja, hombre o mujer, con un niño de por medio, una niña, o también se puede dar entre adultos un matrimonio? Lo que pasa es que hay mediación, hay O sea, circunstancias, que van a separar, no sé, claro, algo así. hay circunstancias que la ley obliga a que las partes pasen por mediación. Cuidado personal, hay un niño de por Ah, ya. medio, alimentos, podría haber, o sea, hay un niño de por medio porque se refiere a los alimentos menores y también los alimentos mayores, es decir, los cónyuges. Igual se pueden demandar alimentos y la regla general es que la cónyuge lo cite a él a una mediación. Y aquí estaríamos en un escenario en que no necesariamente hay un niño y, bueno, el régimen de visitas también está enfocado, hay un niño de por medio. Pero hay otras materias en que voluntariamente ellos pueden intentar llegar a una mediación sin que haya un niño de por medio, como por ejemplo podría ser transitar una separación no el divorcio propiamente tal, pero una circunstancia puntual dentro del matrimonio, también se podría dar una vuelta y conversarlo en la mediación. Ahora, para llegar a esta mediación familiar, Ujú, las dos personas en litigio, me ujú. vamos a poner, ¿tienen un encuentro previo en que se ponen de acuerdo o llegan con su respectivo abogado y presentan sus cartas? Claro, uno de los principios de la mediación, o de repente, dependiendo del libro en que uno lo estudie, en algunos aparece mencionado inclusive como beneficios, es que no se cuenta con un abogado. Ah, Ambas partes van de manera personalísima. El señor y la señora se juntan en esa reunión. Si tienen buena relación, porque lo habitual podría llegar, o una situación puntual podría ser, se separan, él se va de la casa y dice, bueno, llegan a un acuerdo, lo conversan y yo quiero que tú me pagues tanta plata mensual. Perfecto, estoy de acuerdo, lo voy a hacer. Sí, pero yo no quiero que esto quede en el aire, yo necesito ya. materializarlo. Por lo tanto, vamos a una mediación. Perfecto. Y en ese escenario las partes pudieron haber conversado previamente, asisten cada uno a la mediación y dicen, señor, señora, ¿por qué viene acá? Por la pensión de alimentos. ¿Cuánto está pidiendo acá? Tanto. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Y si llegan a un acuerdo, esto se envía al tribunal de familia y el tribunal de familia hace un análisis que en el fondo estén en todos los datos correctos, que no haya una vulneración al bien superior del niño o niña o adolescente, y la regla general es que lo aprueba. Y eso tiene fuerza de sentencia, es decir, tal cual como si hubiesen llegado a un juicio en el tribunal de familia, va a tener poder esa mediación. Por lo tanto, en ese ejemplo que acabamos de dar, las partes conversaron antes. Ahora, en otros escenarios, es que yo no lo quiero ni ver. Bueno, solicite la hora a la mediación y después, si es que no quieren conversar, le van a entregar el certificado de mediación frustrada y va a tener que demandar ante el tribunal. O llegar a un acuerdo en esa misma oportunidad si ambos acuden y logran establecer un tipo de comunicación. Por lo tanto, Mm. se puede conversar previamente,
se puede conversar en el acto, o en ocasiones ni siquiera se alcanza a conversar porque la persona que citaron no asiste. Esto hay que cumplirlo sí o sí. Esa es la idea, porque en el fondo, eh, como acabamos de indicar, la mediación tiene fuerza de sentencia. Por lo tanto, y lamentablemente me ha tocado en la experiencia profesional encontrarme en varias oportunidades con que al día siguiente llaman al abogado y dicen, abogado, mire, ayer llegué a un acuerdo, pero no siento que es mal acuerdo, así que quiero demandar. No, pues sí, en el fondo esto tiene fuerza de sentencia. Ahora, no es que nunca más puedan hacer una modificación, pero la modificación va a tener que esperar al menos un tiempo prudente, 6 meses, 8 meses, un año, o un cambio de ¿Qué circunstancias. pasa si no se cumple? Vamos a tener que establecer en el fondo cuál fue el acuerdo que se llegó. Si en el fondo él, por regla general, que se obliga a pagar la pensión de alimentos, indicó vía mediación que se obligó a pagar tal cantidad y no la paga, la señora en este caso va a tener que demandar ante un tribunal de familia el incumplimiento de esta mediación que tiene fuerza de sentencia y va a tener las mismas oportunidades, es decir, las mismas alternativas para obligarlo a pagar como si hubiesen llegado a un acuerdo en un tribunal de familia. A premios como por ejemplo arresto nocturno, suspensión de la licencia, que quede en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, retención de los fondos de las cuentas bancarias, retención de los fondos de la AFP, etcétera. ¿Pueden pagar los papás también? Eso tendría que ser ¿O los abuelos? claro, eso tendría que ser mediante otra causa. Eso ahí en el fondo tendrían que también citarlos a mediación a ellos y después demandar en el tribunal de familia. Lo que pasa es que los abuelos van a pagar de acuerdo o podrían llegar a pagar de acuerdo a las circunstancias económicas de ellos también. Por ejemplo, si una madre demanda a un padre para que se fije la pensión, el tribunal siempre va a fijar un monto a pagar, independientemente de la capacidad económica. Ahora, dependiendo de la capacidad económica, va a fijar un monto menor o mayor, pero no está esa misma presunción respecto de los abuelos. Si los abuelos definitivamente no tienen cómo pagar, podría llegar a ocurrir que sea un monto muy bajo o que no los condene a A pagar. ver, y usted me ha hablado de todo este escenario, ¿no es cierto?, que se produce y que debe concluir con el beneficio al niño o la niña en este caso. Pero uno ve en las noticias, acá en la región del Biobío, la deuda acumulada por pensiones de alimentos supera los 7.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿está cumpliendo con qué pasa con el tipo que cae en morosidad 1, 2, 3 meses o va entregando una cuota? En fin. Sí, mire, don Mario, ahí ocurre una serie de circunstancias y trataría de hacer una diferencia indicando que difícilmente vamos a poder meter a todas las personas en el mismo saco. ¿Por qué? Bueno, si bien como país aún estamos al debe en materia de pago de pensión de alimentos, porque en el fondo de alguna otra forma se vulneran los derechos de los niños, y hay que decirlo y repetirlo hasta el cansancio, esta plata no es para ella, Claro. esta plata no es para ella. O sea, señor, señora, con 200.000 pesos de que se pague de pensión de alimentos no va a alcanzar para que se le paguen las cosas básicas al hijo, y con el vuelto ella quizás vaya a la peluquería, vaya a un spa, No, vaya de no pasa vacaciones, nada. no alcanza. Entonces, como país aún estamos al debe, pero se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Lo conversamos con nuestros colegas, ya sea de la oficina o abogados en general. La regla general es que si llega un padre indicando hoy en día que no ha pagado la pensión de alimentos, el consejo que uno le puede dar es que de alguna otra forma pague, porque es mejor tener, o es menos malo tener una deuda con cualquier otra entidad que hoy en día pagar pensiones de alimentos. Por lo tanto, si bien aún no estamos al debe, se ha avanzado y se ha avanzado bastante. También el tercer ítem es que debe haber un cambio cultural. Lo que yo acababa de indicar, que la plata no es para ella, quizás hace un par de décadas era más habitual. Hoy en día estamos transitando un cambio cultural y en el fondo y estamos haciendo conciencia que efectivamente el padre debe pagar la pensión de alimentos, no en favor de la madre en este caso, que es la que representa al hijo, sino que en favor de sus hijos. Por lo tanto, siendo positivos, yo creo que con el transcurso del tiempo ese cambio cultural debería ayudar. Además que hoy en día también está el cómo me mira la sociedad, es decir, oye, tú en realidad... Claro, claro. y eso también pesa.
por un lado. Ahora, por otro lado, también existe la antiguamente, yo todavía no tramitaba, no alcancé a ver eso, pero no existía la cuenta RUT y la pensión de alimentos se fijaba en tal cantidad y ¿qué ocurría? Se enviaba por mano, en un sobre, se la pasaban, el hijo iba a ver al padre y el padre en la mochila le enviaba la pensión de alimentos. En circunstancias que lo que se debía hacer era acudir al banco y depositar a la cuenta que se apertura para esos efectos, que es lo que todavía se puede hacer, pero de manera mucho más sencilla, en vez de ir al banco a depositar, se transfiere y no se demora más de 2 minutos en hacer la transferencia y pagar la pensión de alimentos. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Todavía existen ciertas personas que pagan por mano o le pagan una cuenta distinta. ¿Sabes qué? No me pagues a la cuenta RUT porque me cobran los 300, o sea, no me pagues a la cuenta vista que se abrió para estos efectos, págame a la cuenta RUT, que es más expedito. Y resulta que después el tribunal, cuando hace el cálculo para ver cuáles son las pensiones de alimento que se han pagado a la cuenta que se aperturó para estos efectos, se da cuenta que no hay ninguna transferencia hecha. Entonces, esas deudas y esa cifra que usted me da, esa persona que pagó en tiempo y en monto, no pagó en la forma correspondiente porque pagó una cuenta distinta. Por lo tanto, ahí hay una cantidad de plata que no sé la cifra, pero es una cantidad de plata importante que se debería restar de la cifra que usted me indica porque la pensión de alimentos se pagó, pero se pagó mal a una cuenta distinta. Y en la práctica hay una especie de juicio que ayuda a demostrarle al tribunal, esta persona pagó, aquí están todos los depósitos, por lo tanto de alguna otra forma se puede subsanar, que no es lo ideal, salvo que alguien diga que pagó por mano, que ahí no hay mucho que hacer. Gustavo, ahí está nuestra cámara para que invite a la gente que tenga dudas y pueda, en este caso, despejarlas a través de tu defensa BioBio, Gustavo. La recomendación es pastelero a sus pasteles, es decir, que si tiene un problema laboral, de familia o sobreendeudamiento, nuestra primera consulta es absolutamente gratuita. Nos puede ubicar en el más 569-7898-2800 en nuestra oficina ubicada en Paiscaví 651 entre la calle Freire y Maipú. Más información también en nuestra página web tudefensabiobio.cl, en Instagram, Facebook también. Y nosotros los vamos a poder asesorar en la materia que tramitamos día a día. Es decir, nosotros nos dedicamos a tiempo completo a la asesoría y tramitación de este tipo de causas. Por lo tanto, la primera consulta es gratis. Le vamos a indicar si específicamente en su caso en particular existe alguna solución, hay algo que hacer o si finalmente ni siquiera es algo que se debería judicializar. Entonces va a poder salir de la duda con alguien que es experto y especializado en el área. Ahora, si es que hay intenciones más adelante de poder tomar la causa, le vamos a indicar los honorarios, tenemos distintas formas de pago y también tenemos la facilidad de pago en cuotas para que en el fondo, entendiendo que el bolsillo hoy en día está en una situación crítica, pues lo podemos ayudar otorgándole una cuota que sea totalmente pagable. Ha sido muy gentil, Gustavo. Muchas gracias Gracias a usted, don Mario. por venir a educarnos e informarnos.